Viajar a la India impone y lo escucho todo el tiempo. Juliana, me atrae, pero me da miedo. Sí, miedo al caos, a no entender nada, a enfermarse, a sentirse abrumado. Y es comprensible porque India no es un destino fácil. Es un espejo que descoloca, un ritmo distinto, una cultura que no se acomoda a nuestras categorías, pero justo por eso vale la pena. Porque lo que asusta no es la India en sí, sino llegar con una mirada sin preparar. Por eso en este video no te voy a decir qué templos visitar ni qué ropa llevar, vamos a ir más profundo. Te voy a contar cómo empezar a entender esa otra lógica que organiza el país, cómo dejar de ver el caos donde hay orden invisible, cómo prepararte para mirar con curiosidad en vez de ir con ansiedad. En otras palabras, cómo quitarte el miedo a viajar a la India sin banalizar su complejidad. Soy Juliana Hurtado, comenzamos. Antes de pensar en vacunas, trenes o templos, hay un miedo más sutil, el de no entender nada. Y ese miedo nace de los estereotipos que hemos acumulado sin darnos cuenta. Por eso, el primer paso para quitarse el miedo a viajar a la India es desmontar esa imagen prefabricada que traemos desde casa. Cuando uno piensa en India sin haber estado, suele imaginar dos cosas al mismo tiempo: espiritualidad profunda y caos absoluto. Nos llega esa imagen de hombres con túnicas naranja meditando a orillas del Ganges y al mismo tiempo de calles atestadas de gente, bocinas que no se detienen, vacas en medio del tráfico, pobreza. Para algunos es un lugar místico y sabio, para otros un país desordenado que no se entiende, a veces incluso ambas cosas a la vez. Y es curioso cómo India ha sido para muchos viajeros occidentales una especie de pantalla donde se proyectan las propias búsquedas. Hay quienes llegan buscando iluminación espiritual, otros quieren confirmar la idea de que allí todo es atraso y muchos simplemente no saben qué esperar. Pero lo cierto es que India no se parece a ninguno de esos relatos prefabricados. Y uno de los errores más comunes es pensar que todo en India gira en torno a la religión. Y sí, lo espiritual es visible y está presente en todas partes, pero reducirla a eso es perderse de una complejidad enorme. India es también una potencia tecnológica, un país joven, una democracia vibrante, una sociedad atravesada por tensiones modernas que poco tienen que ver con la imagen estática que a veces exporta, y una larga, muy larga historia. Y también hay un riesgo en romantizarla, idealizarla como un lugar de sabiduría milenaria donde la gente es pobre pero feliz, donde todo fluye porque así es el karma, donde el sufrimiento se acepta sin protesta. Esa mirada, aunque parezca positiva, es profundamente condescendiente, como si no quisiéramos ver los desafíos reales de una sociedad compleja que no necesita que la miremos ni con lástima ni con admiración ingenua. India simplemente no encaja en las categorías que solemos usar para entender el mundo. No es Oriente, tal como lo imaginamos, ni Occidente en ningún sentido tradicional. Y por eso desconcierta, porque exige que soltemos nuestras herramientas habituales para interpretarla. A mí también me pasó. Antes de ir por primera vez había leído, había escuchado, incluso había visto documentales, pero nada me preparó para lo que realmente sentía al estar allá. Porque India no se entiende desde afuera. Podemos aproximarnos y ayudarnos en el shock cultural, pero hay que caminarla, hay que olerla, escucharla, dejarse atravesar por ella. Y ahí empieza quizás el verdadero viaje. Otro miedo frecuente es no saber cómo comportarse, no entender los códigos o meter la pata. Pero en India muchos de esos códigos están tejidos con lo sagrado. Y lo sagrado está por todas partes. Entonces, entender cómo la espiritualidad se entrelaza con lo cotidiano no solo despeja la confusión, te permite caminar con respeto, con asombro y con menos miedo. Hay un momento, casi siempre al amanecer, en que todo encaja. El sol recorta la silueta de un templo, un tendero rocía incienso sobre la caja registradora antes de subir la persiana, unos niños en uniforme tocan la campana sagrada y salen corriendo al autobús escolar. Y de pronto entiendes que en la India lo sagrado no se encierra en los templos, se respira en cada gesto cotidiano. Entonces el día comienza con el puja familiar, un ritual casero hecho de flores, arroz y una vela que arde ante las deidades de la repisa. Y no es folclore para turistas, es la forma normal de poner la jornada en armonía con el orden del cosmos. Del mismo modo, el umbral de la casa se adorna con un rangoli, que son unos dibujos de polvo hechos de colores o pétalos que invitan a la diosa Lakshmi a traer prosperidad y espantar a la mala suerte. Detrás late una filosofía que conviene conocer antes de viajar.
El dharma, que es cumplir tu deber como parte de un engranaje mayor. Karma, que es la ley de causa y efecto que teje cada acción con sus consecuencias. Moksha, la liberación que da sentido último a existir. Por eso, una cremación en los Ghats de Varanasi se vive con la misma serenidad, aunque se celebra un nacimiento. Ambos son tramos de un círculo y no extremos de una línea. Incluso la comida participa de esta trama. Un thali no es solo un plato variado, sino que es una ofrenda equilibrada de sabores, colores y energías. La vaca que entorpece el tráfico no se ve como un estorbo. Para muchos hindúes simboliza la vida que alimenta, leche, fuerza de tiro, abono, y que además encarna una maternidad benevolente. Por eso se la deja pasar con respeto y en la mayoría de los estados su sacrificio es ilegal. Cuando comprendes que el bazar y el santuario son en el fondo la misma escena, dejas de preguntar por qué nadie se sorprende ante esa mezcla. Empiezas a mirar como miran ellos, sin separar, sin etiquetar, aceptando que el bullicio está orquestado por un orden que no necesita ser explicado. Y en ese instante el viajero se vuelve aprendiz y la calle entera se convierte en el maestro. Y el miedo al caos, ese es quizás el más común. No sabré cruzar la calle, me va a abrumar todo, pero cuando empiezas a ver el orden que sostiene ese aparente desorden, el miedo cede. El primer choque cultural suele llegar con la bocina de un auto o con la de 1000. El tráfico parece una estampida sin reglas y sin embargo las motocicletas se zambullen entre autobuses con la precisión de un cartoon. Porque aquí hay un principio tácito. Ve lento, toca la bocina, mantén el contacto visual. Entonces la bocina no es agresión, es un aquí estoy que mantiene la conversación abierta y por eso todo el mundo toca la bocina. Estudios de movilidad en Delhi muestran que pese a la densidad infernal, la tasa de accidentes fatales por kilómetro es comparativamente menor que en varias capitales latinoamericanas donde el tráfico está regulado por estos semáforos. También vemos que el caos tiene una gramática y esa gramática se llama a veces yugat, no es chapuza, es creatividad ante la escasez. Los repartidores de tiffins en Bombay, los célebres dabawalas, mueven 200.000 almuerzos al día con un margen de error inferior al 0.01% usando colores y símbolos pintados a mano. Es un sistema logístico que Harvard ha estudiado como paradigma de eficiencia sin tecnología costosa. El mismo espíritu convierte un motor de tractor en autobús rural o un neumático viejo en un columpio. No se trata de improvisar porque sí, sino de tejer soluciones con lo que hay manteniendo vivo el flujo de la ciudad. La burocracia es otro laberinto que parece absurdo hasta que acepta su lógica relacional. Un documento puede requerir 5 sellos, pero cada ventanilla es una micronegociación de respeto. Se ofrecen formalidades, se reciben bendiciones, a veces un vaso de chai. La transacción social es tan importante como la firma, entonces acudir con prisa occidental casi que garantiza la frustración. Llegar con paciencia y un namaste sincero abre puertas que la norma escrita no menciona. Todo esto se sostiene sobre una noción circular del tiempo. La cosmología hindú habla de eras, yuga, que se suceden sin final, y ese horizonte de ciclos permea la vida diaria. Si la inauguración de un negocio se retrasa, no es negligencia, quizás el astrólogo no ha dado la hora propicia. Si la boda empieza 3 horas tarde, nadie se inquieta, el momento adecuado vale más que el reloj. El resultado es una elasticidad temporal que desespera al visitante impaciente, pero que permite absorber sobresaltos sin romper el tejido social. Las jerarquías completan esta partitura. El recuerdo del sistema de castas se percibe en gestos casi invisibles. ¿Quién sirve el agua? ¿Quién toma la palabra primero? ¿Dónde se sienta el suegro? No todas las reglas son justas y la India urbana las cuestiona con fuerza, pero reconocer su presencia ayuda a navegar conversaciones sin malentendidos. El respeto filial, la autoridad del maestro, la veneración por la edad funcionan como puntos de referencia en un espacio que de otro modo parecería sin señalización. Cuando el viajero empieza a ver este orden subterráneo, la bocina como idioma, el yugat como ciencia, el sello como ritual, el reloj como sugerencia y la jerarquía como brújula, el ruido baja varios decibelios. Descubre que el aparente caos es en realidad un tejido flexible que se adapta cada día a 1.400 millones de biografías. Y es allí en esa música que se toca sin partitura visible, donde India revela una de sus lecciones más valiosas. El desorden puede ser otra forma de armonía. Así de simple.
También hay miedos más profundos, miedo a enfrentarse al sufrimiento, a la muerte expuesta, a no saber cómo reaccionar ante lo diferente. Pero en lugar de mirar todo eso con juicio, se puede aprender a mirarlo con presencia. En India, lo que incomoda también enseña, y lo que desconcierta, si se sostiene con respeto, transforma. El primer sobresalto llega cuando descubres que en la India la muerte no se esconde. Basta con mirar los ghats de Varanasi para ver las piras arder en plena luz del día. Las familias observan el fuego con una serenidad que es imposible de imaginar en Occidente. No es indiferencia, es la certeza de que al quemar el cuerpo allí, el difunto rompe el ciclo de renacimientos y alcanza la liberación, el moksha. El final se celebra porque es al mismo tiempo comienzo. Esa misma calma aparece frente al sufrimiento. Ver mendigos en la puerta de un templo o un niño descalzo entre autos sacude al viajero, pero la reacción local no suele ser dramática. El pensamiento hindú entiende el dolor como parte de la ley de causa y efecto, el karma. Ayudar es un deber, pero convertir la compasión en espectáculo se considera falta de respeto. La cena exige otra sensibilidad, menos lástima y más presencia. Luego está el gesto que descuadra cualquier conversación, el famoso cabeceo indio. Una leve inclinación que puede significar sí, de acuerdo o lo estoy pensando, que no señala oposición porque es un comodín que mantiene la armonía, evita el no frontal y deja espacio para negociar, y al principio frustra porque uno nunca sabe si confirmaron la hora, pero esa ambigüedad es una forma de respeto. La respuesta definitiva vendrá cuando todas las piezas encajen. La noción de espacio personal también cambia de escala. En un tren abarrotado, por ejemplo, alguien puede dormirse sobre tu hombro sin pedir permiso. En el andén una mirada fija no indica agresión, indica curiosidad. La India de las multitudes funciona con proximidad física y distancia emocional inversa a la occidental. El cuerpo puede rozarse, pero la conversación íntima tarda en llegar. Por último, está el enigma del sí que no compromete y del retraso que no incomoda. Una promesa se cumple si el momento es propicio. La hora exacta importa menos que la alineación de factores sociales y a veces astrológicos. Quien viaje midiendo cada minuto sufrirá. Quien asuma la elasticidad del reloj descubrirá que casi siempre todo ocurre, pero a su propio ritmo. Si el viajero aprende a mirar la hoguera sin horror, a leer la sonrisa detrás del cabeceo y a respirar hondo cuando el tren salga tarde, habrá cruzado la puerta principal de la cultura india. La aventura en la India empieza mucho antes del sello en el pasaporte. Empieza en el sofá, con un libro abierto y los oídos atentos a las historias que afinan la sensibilidad. Esa preparación no es solo accesorio académico, es la vacuna contra el cliché. Empieza, por ejemplo, con el libro India Contemporánea de Amartya Sen. Este novel bengalí describe una tradición de debate público desde los antiguos reinos budistas hasta los programas de televisión de hoy, que dinamita la imagen de un país místico y sumiso. Descubres que la India discute a gritos su propio futuro mucho antes de que Occidente inventara la palabra parlamento. Para entender cómo nacieron muchos estereotipos actuales, asómate al libro El Raj de Lawrence James. El autor, con pulso de novelista, muestra la maquinaria británica que gobernó el subcontinente y cómo aquel decorado imperial moldeó desigualdades, pero también líneas ferroviarias y hasta la burocracia que hoy desespera al viajero. Luego puedes aterrizar en la selva de asfalto con el libro Ciudad Total, Bombay perdida y encontrada de Suketi Mehta. Es un viaje sin filtros por la megaciudad que produce éxitos de Bollywood y a la vez sueños de migrante en cada chabola. Leyéndolo, el ruido de Mumbai dejará de parecer puro caos y empezará a sonar como una orquesta compleja que espera tu oído afinado. Y cuando necesites un respiro visual, busca la película Amor a la Carta, The Lunchbox. Verás cómo los dabawalas entregan cada día miles de fiambres con un código de colores que Harvard estudia con su precisión de relojería. Completa la ruta de pantalla con Court, una radiografía silenciosa de la justicia india, y Swaits, la historia de un ingeniero de la NASA que vuelve al pueblo de su infancia para redescubrir lo esencial. Pero más allá de páginas y pantallas, hace falta entrenar una disposición interior, paciencia elástica para un tren que sale cuando llega, curiosidad tranquila para una procesión que detiene la avenida, humildad para no entender cada gesto a la primera. Un truco simple es practicar el arte de observar sin juzgar. Cuenta cuántas veces al día emites un debería y conviértelo en un por qué será. Y esa gimnasia mental suaviza el choque cultural mejor que cualquier guía express.
También ayuda a probar en casa la rutina del puya doméstico, encender una vela, ofrecer una flor, dedicar un minuto a la gratitud. No se trata de apropiarse de un rito, sino de experimentar la idea central de que lo sagrado puede habitar el estante de la cocina. Así cuando veas un rangoli dibujado con polvo de colores a la entrada de una tienda, vas a saber que has sido invitado a un espacio de prosperidad y no a una simple decoración. Y por último, viaja acompañado de preguntas, no de respuestas. Pregunta por qué un tendero reza antes de abrir la caja, por qué el horóscopo decide la fecha de una boda, por qué la bocina es saludo y no insulto. Y si quieres profundizar sin perder pie, únete a un itinerario guiado por quien traduce esos códigos en tiempo real. Y ese es justo el hilo conductor de los viajes culturales que diseñamos en Paideia. Convertir la calle en aula viva, sin filtros ni atajos. Nosotros afinamos el itinerario y tú afinas la mirada. Si lo que buscas es viajar con profundidad, entonces quédate aquí, quédate cerca, porque con cada video seguimos descifrando culturas y compartiendo claves para mirar el mundo con inteligencia cultural y asombro. O mejor aún, ¿por qué no te suscribes al newsletter a través del link que te dejo en la descripción para que puedas asistir gratis a las conferencias exclusivas que no publicamos en YouTube? Soy Juliana Hurtado, esto es Paideia, Viajes Culturales, y nos vemos en un próximo destino.